En la entrega anterior hablamos acerca de la introducción al mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Allí hablamos acerca del autor del libro de Apocalipsis. Hablamos también de las 7 iglesias a las que se dirige el mensaje e hicimos una interpretación generalizada de estas 7 iglesias y prestamos atención al número 7, así como algunos otros símbolos que aparecen allí en el mensaje a las 7 iglesias. No dejamos de prestar atención a algunas de las distintas teorías que tratan de explicar el mensaje a estas iglesias. Y concluimos esa entrega anterior hablando acerca de la importancia que tienen estos mensajes a las 7 iglesias para el pueblo cristiano del día de hoy. Eso lo tratamos en la entrega pasada y usted junto a este video puede encontrar ese material para que pueda ponerse al día sobre lo que venimos conversando. En el día de hoy vamos a tratar entonces de manera específica el mensaje a Éfeso, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Y vamos a comenzar en primer lugar prestando atención a algunos detalles acerca de Éfeso, que fue el lugar o era el lugar en donde estaba esta iglesia o esta comunidad de cristianos a la que se dirigió este mensaje. Entendiendo, como dijimos en la entrega anterior, que nosotros sabemos bastante bien que cuando se refiere a la iglesia en Éfeso o a los cristianos en Éfeso, probablemente se esté refiriendo más bien a cristianos de todo el mundo conocido en ese entonces que tuviesen las características de los hermanos de esta congregación. Incluso en el día de hoy, cuando vemos el mensaje a Éfeso, casi siempre lo vinculamos no solamente con los hermanos cristianos de aquella demarcación de Asia Menor, sino que decimos inmediatamente que se trata de la palabra de Dios para cristianos de todo el mundo que tienen estas características de esta iglesia. Dicho eso, pasemos entonces a dar algunos detalles acerca de Éfeso. Primero, Éfeso era la mayor ciudad de Asia Menor. Éfeso en realidad no era la capital de Asia Menor, sino que la capital era Pérgamo. Sin embargo, como cosa curiosa, se encontraban allí los tribunales y además se encontraban allí la sede del gobierno proconsular. Aunque esta no era la capital, estas instituciones que estaban ubicadas allí eran de gran importancia y hacían entonces de Éfeso un lugar de trascendencia. Además, en Éfeso se consideraba que era la puerta para el comercio, porque allí había un gran puerto de mar y estaba situado, por cierto, en la desembocadura del río que se conocía como Caistro. Y esto hacía entonces que Éfeso, aunque no era la capital, se convirtiera en la puerta para Asia, sobre todo en un tiempo en donde el transporte por el agua era uno de los más utilizados. Allí también en Éfeso se usaba mucho el culto a Artemisa. Si usted lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 35, va a encontrar allí que se hace mención a este culto. Ese templo a Artemisa se consideró en algún momento el templo griego más grande que jamás se hubo construido. Incluso ese templo llegó a ser considerado entre las 7 maravillas del mundo. En Éfeso también sucedía que había o tenía mucho arraigo lo que se conoce como artes mágicas. También en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, en el versículo 19, se habla acerca de cómo allá en Éfeso se practicaban esas artes mágicas. Sobre la iglesia, hasta el día de hoy, la cristiandad coincide en creer y afirmar que esta iglesia fue establecida por el apóstol Pablo. Incluso se da cuenta de que Pablo pasó allí más de 2 años. Esos detalles importantes acerca de Éfeso y acerca de la iglesia o la comunidad de cristianos en ese lugar. Una vez que decimos eso, entonces vamos a escudriñar el capítulo 2, los versículos 1 al 7,
que conocemos como el mensaje a Éfeso. Uno de los primeros mensajes que encontramos en lo que se titula en nuestras Biblias el mensaje a las 7 iglesias. Se debe tomar en cuenta que las 7 iglesias a las que se le envía mensaje, esos mensajes a los que se les envía, después de los saludos y después de la introducción y todo eso, coinciden todos en 3 partes. Casi siempre, o más bien siempre, esos 7 mensajes van a tener un reconocimiento de lo bueno o de lo positivo que hay en esas iglesias. En segundo lugar, tienen siempre un señalamiento o se hace notar qué es lo negativo que hay en esa iglesia. Y por último, se hace mención acerca de alguna advertencia que hace Dios en Cristo a esa iglesia. Esas 3 cosas están en la estructura de cada uno de estos mensajes. Vamos inmediatamente a escudriñar o a introducirnos en este mensaje. Lo primero que encontramos en el capítulo 2, versículo 1, es el remitente y también los destinatarios de este mensaje. En este versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Aquí hay al menos 4 detalles que se deben apuntar en este primer versículo. El primero: el ángel de la iglesia es el responsable de que todos conozcan el mensaje. Sabemos bastante bien que el mensaje no estaba dirigido única y exclusivamente al ángel o al líder de la iglesia, sino que estaba dirigido a toda la comunidad de cristianos de aquel lugar. Sin embargo, se ve en el texto que el responsable de que el mensaje llegue a todos es el ángel de la iglesia, el líder de la iglesia. Importante para nosotros en el día de hoy, porque seguimos por ello dándonos cuenta que siempre en la intención de Dios ha sido responsabilidad del encargado de la iglesia, llámese ángel, llámese sacerdote, llámese pastor, siempre ha sido el responsable de que el mensaje de la palabra de Dios llegue al pueblo congregado. Ese es el primer detalle que hay en ese versículo. El segundo, se ve también ahí que ese ángel de la iglesia es el responsable de verse a la luz de ese mensaje que ha de llevar. Note usted que aunque se habla a la iglesia sobre sus virtudes y sobre sus defectos, el primero que debe alumbrarse o revisarse en ese espejo de ese mensaje es el mismo ángel de la iglesia, por la sencilla razón de que como el mensaje se lleva a través de él y él es que tiene que recibirlo y comunicarlo al resto de la iglesia, él es el primero que ha de estar consciente de cuáles son las virtudes y cuáles son los defectos de esa iglesia, para con ello procurar que se corrijan los defectos y además que se hagan cada vez más fuertes las virtudes que hay en esa iglesia. En tercer lugar, se nota ahí que el Cristo está en control de la iglesia. Fíjese que en este versículo dice bastante bien: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas, recuerden que representa aquí las 7 iglesias. Y dice, ese que está enviando el mensaje tiene las 7 estrellas en su diestra. Lo que quiere decir que él está en control, que los ángeles de esas iglesias son solamente instrumentos de Dios para la expansión de su reino, para la administración de su iglesia. Pero quien tiene el control, porque tiene en su diestra, del lado derecho, las 7, entonces es el Cristo glorificado. Y por último, en este versículo también se evidencia que Él es el que anda en medio de los líderes de la iglesia. Dice que además de que tiene las 7 estrellas en su diestra, Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Quiere decir que Él tiene el control tanto de las iglesias como de los líderes de esas iglesias. Como dijimos en la entrega anterior, se ha de notar en el mensaje a cada una de estas iglesias que la iglesia es del Señor, ha sido del Señor y seguirá siendo del Señor. En este primer versículo, esos 4 elementos son de importancia capital y deben quedar grabados en nuestra mente y corazón.
En un segundo momento encontramos entonces en este capítulo 2 los versículos 1 y 3 y más adelante el versículo 6, cuáles son los reconocimientos o cómo se reconoce lo bueno, lo positivo que tiene en esa iglesia. Note, versículos del 1 al 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí se reconoce en primer lugar en estos versículos lo positivo que hay en esta iglesia. Pero fíjense que comienza diciendo, yo conozco tus obras. Esta expresión será característica de los mensajes a las otras 6 iglesias. O sea, el Cristo glorificado da a entender que Él conoce las obras tanto de la iglesia como del ángel de cada una de esas iglesias. Lo que nos quiere decir a nosotros que hasta el día de hoy Dios conoce los corazones de los congregados y conoce también el corazón de los que son líderes de cada una de las iglesias. Por otro lado, se reconoce aquí en este texto el trabajo y la paciencia de esa iglesia. Trabajo y paciencia que el Señor también reconoce en la iglesia de hoy. Porque a pesar de que han pasado los tiempos y a pesar de que estamos en cultura distinta, incluso al día de hoy, para ser parte de una iglesia y mantenerse firme al Señor, se necesita estar constantemente trabajando y no desmayar, como también dice el texto bíblico, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y a esta iglesia se le conoce tanto su trabajo por la obra del Señor, para la expansión del reino, para mantener la iglesia, para que la iglesia se mantenga firme. Dice, yo reconozco ese trabajo y esa paciencia. Pero además se reconoce a esta iglesia que tienen cuidado de las herejías, que ellos no se dejan llevar por cualquier pasacantando. Fíjense que dice incluso, yo veo que ustedes aborrecen a los que dicen que son apóstoles y no lo son. Me parece que esta parte de este mensaje es de suma importancia para la iglesia de hoy, porque al día de hoy nosotros también tenemos el problema de muchos que dicen que son apóstoles, pero en realidad explotan el pueblo de Dios, hacen quedar en vergüenza el evangelio de Dios. Además, se reconoce que ellos no están buscando lucrarse con el evangelio del Señor, porque dicen, se reconoce que ustedes trabajan por amor de mi nombre, por amor del nombre de Cristo, que debe ser el norte de toda iglesia, trabajar única y exclusivamente por el amor del Señor, por el nombre del Señor, no buscando ningún bien propio. Y además se reconoce en esta iglesia su perseverancia. Dice el texto, ustedes no desmayan. Así que se puede ver en estos 3 versículos cuántas cosas positivas tiene esa iglesia. Yo pienso que en el día de hoy también es pertinente que nosotros como cristianos aprendamos a ver nuestras iglesias y aprendamos a reconocer lo positivo que hay en nuestras iglesias. Y eso es bueno porque nos evitará estar cada semana en una iglesia distinta. Además, en el versículo 6 también se sigue reconociendo lo positivo de esta iglesia. Dice, tú aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Ya anteriormente se ha dicho que el Señor está reconociendo de esta iglesia que ellos probaron a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Ahora habla de un grupo en específico, que en este texto se habla de manera específica de los nicolaítas, que para algunos se trataba de unos seguidores de un tal Nicolás. Incluso este Nicolás, algunos lo identifican o lo relacionan con Nicolás, uno de los diáconos que se eligieron
cuando el problema de las reparticiones entre las viudas. ¿Se acuerdan que ahí hubo un problemita en la iglesia y hubo necesidad de elegir unos diáconos? Y ahí se menciona a un Nicolás. Hay quienes piensan que era este Nicolás que más adelante abrazó algún tipo de herejía y entonces trató de alguna manera de llevarla a la iglesia. Pero de esto, hasta el día de hoy, o más bien yo mismo no encontré evidencia de que realmente se tratara de este Nicolás. Hay otros que dicen que no era ese Nicolás, sino que la palabra Nicolás en algunas oportunidades se utilizaba para referirse al comilón, al que come mucho. Y entonces la expresión nicolaíta se refiere a grupos que participaban de aquellos lugares en donde se servía comida que se sacrificaban a los ídolos. Y entonces algunos piensan que este grupo que se menciona aquí era esas personas que comían de lo que se sacrificaba a los ídolos y que trataron de alguna manera de arrastrar a la iglesia a esa práctica. Pero cualquiera que sea, si fuera el Nicolás de los diáconos o fuera nicolaitas en esta dirección última que mencioné, en todo caso se está diciendo que esta iglesia tenía como positivo que había aprendido a reprender, a sacar de entre ellos aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran, e incluso a sacar de entre ellos aquellos que estaban llevando malas prácticas a la vida de la iglesia. En síntesis, en esta primera parte, se puede ver que a esta iglesia se le reconoce todas sus virtudes, lo que quiere decir que el Señor, como bien dice al principio de este texto, conoce bien las obras de la iglesia, conoce lo negativo, como veremos a continuación, pero no deja de mencionar lo positivo que tiene la iglesia. El Señor conoce hoy nuestro trabajo, nuestra paciencia, nuestra entrega, la manera desinteresada en que nos esforzamos por expansión del reino de Dios. El Señor conoce todo eso y lo más importante, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, como se menciona lo positivo, hay que también prestar atención a la mención de lo negativo que hay en el texto. Bastante claridad. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Miren, aunque solamente se menciona aquí una sola cosa negativa, eso basta para que se le preste atención. ¿Sabe por qué? Porque por más que nosotros hagamos, por más que nos esforcemos, por más que reprendamos a los falsos apóstoles, por más que seamos capaces de entregarnos por el reino de Dios, si hemos perdido esa pasión que nos atrajo al Señor, si hemos desperdiciado el tiempo en activismo y no hemos tenido una verdadera intimidad con el Señor, pero una intimidad que no se refleje solamente en emociones, sino una intimidad que se refleje en nuestros hechos. Por eso dice el texto, tengo contra ti, como si dijera, lo único que tengo que decirte que corrijas es que has dejado tu primer amor. ¿Sabe por qué? Porque si se ha dejado el primer amor por el Señor, es posible que esas herejías que se condenaron más tarde lleguen a atraer a la iglesia. Es posible que esos nicolaitas que se están aborreciendo más tarde comiencen a ganar partido dentro de la iglesia. Y esa entrega al Señor desinteresada puede convertirse en no más que un activismo vano dentro de la iglesia. Porque la iglesia del Señor, lo principal es el amor al Señor de la iglesia, al Dios de la iglesia, a la cabeza de la iglesia que es Cristo. Por eso dice aquí, lo único que tengo contra ti es que has dejado tu primer amor. Y aquí se nos invita a que nosotros también, como iglesia en el día de hoy, tengamos bastante cuidado con esta manera de proceder, que antes que todo cuidemos esa relación con Dios. A esta iglesia se le invita que siga teniendo todavía cuidado de los falsos apóstoles, que siga todavía trabajando de manera desinteresada, que siga haciendo todo eso positivo que ya se señaló, pero que en ningún momento dejen que el primer amor se extinga por completo.
Lo mismo que se nos dice a nosotros, que antes que todo prevalezca ese primer amor que nos atrajo al Señor. Y ese primer amor es como el amor de pareja, que si se deja apagar, llegará un momento en que primará el desinterés y la monotonía. Y de esa misma manera sucede en el cuerpo de Cristo. Y la última parte del texto que tenemos delante es la advertencia o las advertencias que hace el Señor a esta iglesia. Fíjense, versículos 5 y 6 dice: recuerda de dónde has caído. O sea, mira a ver qué fue lo que hizo que tú comenzaras a perder el primer amor. Mira a ver a dónde fue que pusiste la vista. Mira a ver a dónde pusiste tu mente. Mira a ver si fue el rencor. Mira a ver qué oferta has aceptado que te ha hecho que comiences a perder el primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, envuélvete en aquello que te mantuvo apegado al principio al amor del Señor. Y oiga la advertencia: porque si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pues fíjense qué interesante, aunque se está hablando de toda la iglesia, se le advierte de manera particular al ángel de la iglesia: si no te arrepientes, si no vuelves a tu primer amor, se quitará tu candelero de su lugar. Lo mismo para la iglesia del día de hoy. Además, el texto termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el que esté interesado en un cambio de actitud, el que crea que lo que se le está diciendo no son palabras vacías, el que está oyendo con intenciones de obedecer, que preste verdadera atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice al final: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Este árbol de la vida, luego en capítulos más adelante de Apocalipsis, se explica a qué árbol se refiere. Pero para nuestro encuentro de esta oportunidad, no necesitamos explicarlo, sino en otro momento cuando tratemos específicamente el tema. En síntesis, hermanos y hermanas, este mensaje a la iglesia de Éfeso, la primera a la que se le envía uno de 7 mensajes que vamos a ver a lo largo de nuestra travesía, se le hace saber con bastante claridad que el Señor conoce sus obras, que Él sabe que hay cosas positivas en esa iglesia, pero también que hay cosas negativas que corregir, y finalmente se le advierte lo que puede pasar si no hay un cambio de actitud, y se le advierte también o se le hace saber lo que ha de suceder con aquel que vuelva al primer amor y además procure mantenerse siempre apegado al Señor de manera auténtica. Dios, el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.